Buenos días, muy buenos días a todos, a todas. A quienes aún no han tomado un lugar, una posición, los invitamos a ocupar los asientos que están ahí disponibles. Y también tenemos habilitada una sala al lado donde se va a estar transmitiendo en vivo la misma actividad que estamos presentes, ¿ya? Así que los invitamos a tomar sus respectivas posiciones. Quedan 4 minutos. Pero te vaya a demorar 4 minutos antes se calle. La gente llegó muy temprano, dale, empieza. Bien, buenos días. Invitamos a quienes están ocupando ahí en la parte de atrás a tomar algunos de los asientos que están disponibles, y a quienes también tenemos al lado contiguo del auditorio un salón donde también están todas las comodidades para poder tomar sus posiciones y poder participar de la transmisión que está online. Bueno, muy buenos días a todas y todos, agradecidos por la convocatoria, por su participación y por darse el tiempo también de concurrir esta mañana a esta actividad. Y en nombre de la Confederación de la Producción y el Comercio les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la iniciativa Motores para Impulsar el Crecimiento Sostenible de Chile. Esta es una propuesta que surgió desde el mundo empresarial con el propósito de contribuir a que Chile recupere el crecimiento alto y sostenible que tanto necesitamos, actuando con un sentido de urgencia y poniendo en el centro el bienestar de las personas. De eso se trata esta actividad. Pero antes de continuar y saludar, por supuesto, a las autoridades que hoy día nos acompañan, los vamos a invitar a observar un breve video que nos va a entregar algunas recomendaciones de seguridad en el caso poco probable que tengamos algún episodio de emergencia, ¿cierto? Por protocolo, tenemos que hacerlo, así que va el video. Somos Tánica. Desde nuestros inicios hemos buscado mejorar la vida de las personas, de quienes quieren explorar, crecer y desarrollarse. Esto lo hacemos a través de nuestras 3 unidades de negocio: Tánica Inmobiliaria, Tánica Hoteles y nuestra unidad de negocios productivos. Antes de comenzar, queremos compartir contigo las medidas de seguridad de nuestro auditorio. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al Auditorio Tánica, primero en Chile en obtener certificado LEED Gold. Para el normal desarrollo de este evento, agradeceremos seguir las siguientes indicaciones. Solicitamos silenciar los teléfonos celulares para no interrumpir la actividad. Identifica las vías de evacuación de emergencia. Este auditorio cuenta con 2 vías que lo direccionarán a una zona de seguridad. Evite obstruir con objetos u otras pertenencias las vías de evacuación del auditorio. Ante el caso poco probable de que ocurra una emergencia, mantén la calma y respeta a quienes tienes al lado. Respete las señales de evacuación de emergencia presentes. Dirígete hacia la salida de emergencia más cercana. Ayuda a las personas que necesiten salir del auditorio. No regreses a tu asiento hasta que la emergencia haya terminado. Y recuerda siempre seguir las instrucciones del líder de emergencia. Muchas gracias por preferir el Auditorio Tánica. Esperamos que disfrutes de un momento agradable. Bien, vamos a comenzar entonces saludando a quienes hoy día están encabezando esta actividad. Voy a partir por la señora Susana Jiménez,
presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio. Bienvenida, presidenta. Don Daniel Mas, vicepresidente de la Confederación de la Producción y Comercio. Don Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Bienvenido. Don José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Don Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. La señora Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril. Don Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Don José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Muchas gracias por estar acá esta mañana. Junto a ellos, por supuesto, un reconocimiento muy especial a todos quienes participaron de este trabajo, que entregando durante 5 meses de su tiempo y de su experiencia para poder proponer las mejores ideas en política pública, por supuesto, al servicio del país. También queremos saludar con especial aprecio a todos los empresarios y representantes gremiales, amigos de la prensa, así como a quienes nos acompañan vía streaming, y también a las personas que hoy día están esta mañana conectadas desde todas las regiones del país. Así que también un aplauso para todos ellos que se han tomado todo el tiempo. Bueno, sin más preámbulo, voy a invitar entonces a la presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio, señora Susana Jiménez, quien presentará los principales contenidos y fundamentos de la iniciativa Motores para Impulsar el Crecimiento Sostenible de Chile, la cual ha sido construida colectivamente junto a las ramas gremiales de la CPC, empresarios y destacados especialistas. Así que, presidenta, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días. Me da gusto ver que está lleno aquí. Tenemos además una salita que estamos proyectando online, pero feliz que nos acompañen porque la verdad es que este ha sido un trabajo de mucha gente, de harto tiempo, con todo el entusiasmo de contribuir a hacer buenas políticas públicas, a retomar el crecimiento económico del país y de esa forma incidir en la calidad de vida y en el bienestar de los chilenos y de quienes residen en nuestro país. Así que muchas gracias. Como les decía, ahora si tuviera retorno sería genial. Como les decía, lo que queremos con esto es una señal de esperanza, una señal de que podemos volver a retomar vuelo, de que podemos volver a pensar en grande. Así que, primero que nada, los voy a invitar, ya vieron el nombre de nuestro informe, a calentar motores. Estamos preparados entonces, calentando motores y de esta forma damos inicio a lo que ha sido este trabajo, porque consideramos que estamos en un momento clave, un momento en el cual, a raíz del año electoral en que estamos, tenemos la oportunidad de hablar de política pública, de contribuir desde la visión empresarial a aquellas medidas y acciones que puedan permitir generar las condiciones para un cambio en un periodo donde tanta falta está haciendo. En ese sentido, sabemos, se nos vienen las elecciones parlamentarias, presidenciales, y por lo tanto hay un contexto propicio para estos debates con alguna altura de mira, con alguna mirada de mediano y largo plazo, más allá de la coyuntura que evidentemente también nos ocupa permanentemente. El contexto todos lo conocen. Somos un país que ha ido creciendo a tasas altas durante 25 años, estamos hablando de un 5,1%, por lo tanto, volver a crecer a ritmos más elevados no es una misión imposible. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. ¿Y por qué? Porque justamente ese crecimiento económico tan dinámico permitió muchos beneficios para el país. Nunca está de más repetirlos, ¿eh? Esos vilipendiados 30 años, la verdad es que permitieron multiplicar el PIB per cápita por 5, permitieron reducir la pobreza medido con igualdad de medición de un 60% a menos de un dígito. Y ojo,
que esto significa 8 millones de personas que salieron de la pobreza y se fue creando una clase media abundante, generalizada en nuestra sociedad, con necesidades y con inquietudes distintas. Es un país distinto al que teníamos a principios de los años 90. Hemos podido además, a través de eso, aumentar la expectativa de vida, que tiene mucha relación con la calidad de vida, con la salud otorgada, disminuir fuertemente la mortalidad infantil, un tema que hoy día probablemente está fuera del espectro como lo estaba hace 40 años atrás. Aumentamos además con eso la cobertura, la calidad y el acceso a la educación superior. Estamos hablando de que pasamos de 200.000 alumnos de educación superior a 1.2 millones. Eso le ha cambiado sin duda la vida mucho. Y qué duda cabe, hemos podido desarrollar infraestructura solo en carretera, más de 3.500 kilómetros a través de alianzas público-privadas como son las concesiones. Sin embargo, todos lo sabemos, algo nos pasó. Los últimos 10 años no han sido lo mismo que los 10 años previos. Acá tenemos lo que eran los componentes del PIB en la década 2004-2014. ¿Y qué pasó en promedio? Bueno, el consumo se redujo, su ritmo de crecimiento se redujo a menos de la mitad. La inversión, que promediaba 8,3%, en la última década solo ha crecido 1,4%. Las exportaciones también se redujeron su ritmo de crecimiento a un cuarto de lo que era la velocidad previa. Y las importaciones cayeron a un tercio su ritmo de crecimiento. Lo único que no cambia, el consumo de gobierno. Por lo tanto, eso de alguna manera demuestra que estamos en un momento complicado y que requiere de medidas y acciones nuevas, novedosas, innovadoras, y ese es el espíritu de este trabajo. Lo que ha significado, lo que les mostraba antes, es que los últimos 2 quinquenios, miren dónde está el crecimiento, por debajo del 2%, y ustedes bien saben que las expectativas hacia adelante, de acuerdo al Comité Consultivo del PIB Tendencial, apunta a un crecimiento similar en los próximos 10 años, de no hacer algo distinto. Es en ese contexto que nuestra propuesta lo que busca es ver cómo podemos volver a levantar vuelo, cómo podemos meterle motores a esta economía y dar mejores alternativas y repetir de alguna manera los éxitos del pasado. Quizá no podemos volver a crecer al 5 durante una década, pero ¿por qué no aspirar a ritmos de 4% o por ahí, ¿no? Y para eso nosotros tenemos la convicción de que Chile tiene las condiciones necesarias para poder salir adelante. Somos un país rico en muchos recursos naturales, en industrias que se han desarrollado potentemente. Tenemos una posición privilegiada para el tránsito de la transición energética mundial. Por lo tanto, potencial no nos falta. Lo que hay que hacer es buscar esas respuestas inmediatas y decididas que realmente puedan mover la aguja del crecimiento. Es eso lo que nos inspiró a convocar a más de 80 empresarios y expertos en torno a mesas de trabajo. Quiero agradecer particularmente al Consejo Consultivo, a María Cristina Betancourt, que fue la coordinadora general, a todos quienes participaron de la mesa y, por supuesto, al equipo de CPC, que hizo un tremendo trabajo. En este proceso, además, escuchamos a las regiones. Nosotros, CPC y sus ramas, hemos desarrollado una iniciativa de Gremios por Chile que lo que ha buscado es encontrarnos con las distintas gremios y líderes empresariales de las regiones y poder también desde ahí escuchar las inquietudes y poder insumar este trabajo desde donde se produce la riqueza de este país, que es justamente desde esas regiones. El trabajo se tradujo, se sintetizó en 50 motores de crecimiento que básicamente lo que hacen es tratar de reimpulsar la inversión y de generar con eso ese dinamismo y ese mayor bienestar que todos buscamos. Evidentemente nos hacemos cargo de los temas donde el mundo empresarial puede tener más contribución desde su experiencia, desde su quehacer diario. Esto no es un programa de gobierno incluiría muchas temáticas más, pero creemos que estos temas son muy incidentes para impulsar la inversión y el crecimiento a través de la actividad
privada, que es lo que nos caracteriza. Dentro de esos 50 medidas, destacamos o priorizamos 15. No voy a entrar a detallar porque solo voy a hacer algunos spoilers de lo que va a ser la conversación posterior, pero estas son 15 medidas que creemos tocan la fibra que podría cambiar en los primeros meses de un nuevo gobierno el dinamismo y la trayectoria del crecimiento económico del país, y vamos a hacer obviamente el doble clic en cada una de ellas en la conversación posterior con nuestros panelistas invitados. Déjenme solamente hacer un barniz general, más bien de diagnóstico, de cómo llegamos a estas 50 propuestas. Este trabajo se divide en 6 ejes sobre los cuales hemos trabajado y que se hicieron mesas especiales para ello. La primera, que duda cabe, desarrollo de infraestructura, tan necesario para la productividad, para el desarrollo de los sectores productivos. La verdad es que hoy día tenemos una cantidad enorme de proyectos que de hecho ya están adjudicados y sin embargo están entrabados en su ejecución y su desarrollo. Son más de 9.000 millones de dólares los que requieren de mejoras, yo diría, de gestión para poder destrabarse y poder ir desarrollándose. ¿Para qué decir la oportunidad que tiene el sistema de concesiones? Un sistema que lleva 30 años, en que se ha invertido más de 30.000 millones de dólares en 110 licitaciones. Ahí hay una oportunidad tremenda si uno hace además algunas mejorías en cuanto a planificación y en cuanto a resolución de controversia. La brecha de infraestructura es enorme. La Cámara Chilena de la Construcción ha estimado del orden de 177.000 millones de dólares esa brecha para cerrar necesidades de infraestructura en temas tan variados como transporte, energía y vivienda e infraestructura en general. Y dada esa necesidad, vista esa necesidad, además estamos enfrentando una situación compleja con crisis hídrica que requiere de infraestructura, tal como lo ha relevado la Sociedad Nacional de Agricultura, y también una crisis habitacional que requiere de respuesta. Y es por eso que nuestras propuestas están justamente enfocadas en estos temas. Sin entrar al detalle, cómo destrabar proyectos adjudicados, cómo hacer una planificación de largo plazo que permita dar continuidad y escalar los sistemas de concesiones, cómo generar una estabilidad regulatoria que haga atractiva la inversión en el más corto plazo posible, cómo desarrollar más viviendas, cómo mejorar la fiscalización y agilizarla, confiando de alguna manera también en el quehacer del sector privado, cómo podemos mejorar la evaluación social de proyectos que de repente requiere actualizaciones que permitan valorizar efectivamente la infraestructura de acuerdo a las nuevas necesidades y, por supuesto, todas formas de asociación público-privada. Hacia allá apuntan nuestras propuestas. El segundo eje, muy importante, la competitividad tributaria y la sostenibilidad fiscal. Es bien sabido que en los últimos 20 años hemos tenido alzas sucesivas de impuestos. Y eso ha generado una situación de falta de competitividad tributaria para poder desarrollar negocios, para atraer inversión tanto nacional como extranjera. Esto no es una novedad probablemente, aunque ahora tiene mucho más detalle, porque ya hace 1 año y medio estuvimos hablando junto con las ramas de la necesidad, ¿cierto?, de rebajar los impuestos corporativos, porque hoy día tenemos tasas de impuestos demasiado altas, 27%, lo cual está muy por sobre el promedio de la OCDE y muy por sobre, mucho más aún, respecto de los países que realmente se han podido desarrollar en forma más rápida y dinámica. Y por lo tanto hemos hecho en esas materias propuestas de rebajas porque tenemos tasas marginales de 40%, tenemos una tasa efectiva que, dada la integración parcial, puede llegar a 44,45%, muy por sobre, de hecho, lo que pagan inversionistas extranjeros que alcanzan 35%. Entonces, vista esa estructura tributaria, hay una necesidad sin lugar a duda de abordarlo y en eso vamos a explicitar después el detalle de esa propuesta. Recordar además que
no solo en impuestos corporativos tenemos una situación particular, sino que también en cuanto a la cobertura de contribuyentes que participan de la recaudación o digamos de la contribución a través de los impuestos, porque Chile, a diferencia de los países desarrollados, tiene más de un 70% de contribuyentes exentos de impuestos y además a eso se suma la alta informalidad que ha fluctuado en los últimos años entre 25 y 30%. Tenemos además que generar una estructura que permita incentivar el ahorro y fomentar la inversión a través de la canalización de esos recursos a los desarrollos productivos. Y por lo tanto también en esa materia queremos hacer propuestas, lo mismo que en la estructura institucional. En Chile tenemos una amplia dispersión institucional, sabemos que participan de eso el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduana, la Tesorería General de la República. No siempre están bien coordinados, no están interoperables en todos los aspectos que se requiere, lo cual hace que todo el sistema tributario no solo sea de una alta carga, sino que también engorroso, difícil de fiscalizar, y hace más compleja la labor de los contribuyentes. Lo mismo nos pasa, ¿cierto?, con la Defensoría del Contribuyente, que no tiene las atribuciones suficientes ni las competencias de la magnitud que uno esperaría que tuviera. Así que hay mucho por hacer, ahí tenemos un sistema tributario que tenemos que lograr que sea más competitivo, más simple y más equitativo, siempre sí resguardando y a sabiendas que tenemos una situación fiscal compleja. Para nadie es una novedad que se han incumplido los déficits programados, las metas fiscales, y hoy día ya estamos en 2,8% del PIB, el año pasado al menos, y una deuda pública que consecuentemente, si uno gasta más de lo que ingresa, va creciendo y hoy día ya está muy cerquita, ¿cierto?, del límite prudente que hemos establecido para el país de 45%, el año pasado ya fue 42% y evidentemente ya se vislumbra un déficit para este año, lo cual nos preocupa y por lo tanto hemos querido ser coherentes con esa restricción que nos impone la situación fiscal. Por lo tanto, en este eje tributario, lo que hemos puesto foco, evidentemente, es en la estructura de los impuestos corporativos, en la reintegración del sistema, en hacernos cargo también del acceso al financiamiento para todos, incluso los más riesgosos, y por lo tanto abordamos la tasa máxima, efectiva. Eso tiene que ver más con la relación entre inversionistas nacionales y extranjeros, impulsos al ahorro a través de otras propuestas, una propuesta específica también en materia de contribuciones, ordenamiento institucional, un apoyo también a lo que son las micro y pequeñas empresas, que también muchas veces se ven complicadas con el pago que hacen del IVA antes de que ellas a su vez sean pagadas. Y también propuestas para que la norma antielusión sea aplicada con menor discrecionalidad y con más capacidad de diálogo entre las partes. Hacia allá apuntan nuestras propuestas en materia de impuestos, y con eso me voy ya al tercer eje, que es la profundización del mercado de capitales, algo tan necesario. Todos sabemos, el mercado de capitales tuvo un desarrollo espectacular en los años 90, en realidad entre los 80 y los 90, la capitalización bursátil, es bien impresionante los números, pasó del orden de 11% a casi 120%, y eso permitió un gran desarrollo. El mercado de capitales es fundamental, es como el engranaje necesario para el desarrollo de la actividad económica y del desarrollo de proyectos, y por lo tanto es muy necesario volver a fortalecerlo. Sabemos que después de los retiros de los fondos de pensiones y también salidas de flujo de capital producto de la incertidumbre política, esto ha mermado el mercado de capitales y por lo tanto se requieren medidas específicas, particularmente pensando en un apoyo a las pymes que puedan tener acceso a financiamiento más barato, y por lo tanto se hace imprescindible para echar a andar
estos motores de los que hablábamos antes. Ya les mencioné esto, que de alguna manera tenemos que recomponer este mercado de capitales ya solo en los últimos 5 años, ¿no? El valor de la bolsa era del orden, cayó del 75% del PIB a 51%. O sea, ahí uno ve la magnitud del impacto que ha tenido y con la consecuencia de hacer más difícil el acceso al financiamiento, como les decía, particularmente para las empresas de menor o mediano tamaño. Tenemos también, a través de esta propuesta, el propósito de aumentar la rentabilidad de los ahorros y mejorar de esa forma el acceso al financiamiento. Por lo tanto, ¿cuáles son los focos de esta propuesta? Bueno, sin lugar a duda, uno muy importante a raíz de la reforma de pensiones es cómo mejorar el marco regulatorio para el desarrollo de inversiones al alero de los nuevos fondos generacionales, cómo abrir también ampliar la posibilidad de inversión en activos más ilíquidos, cómo transitamos hacia un modelo que en vez de limitar los instrumentos sea basado en riesgo, tanto en materia de pensiones como en seguro. Esta es la que me había adelantado, tasa máxima convencional, también muy necesaria para poder dar financiamiento a quienes tienen riesgos mayores. Integración de bolsa latinoamericana, un paso que ya se ha iniciado y que de alguna manera permite ampliar también las fuentes de financiamiento y motivar que los holdings se basen en Chile y creen valor en Chile con las condiciones y los incentivos necesarios y no busquen otros destinos. Eso tiene sin lugar a dudas un beneficio desde distintas aristas en nuestro país. Voy al cuarto eje, que es el empleo. Qué duda cabe, tenemos ahí un tema importante, el empleo está desafiado, no solo porque tenemos una situación muy compleja en el mercado laboral, sino que en el mundo entero el trabajo está desafiado producto de la irrupción tecnológica a la cual voy a aludir inmediatamente. Ahora, Chile tenemos un problema para acelerar o adaptar estos procesos de cambio tecnológico. Tenemos un país donde la calidad de la educación, medida con cualquiera de las pruebas estandarizadas, es baja. Da cuenta de eso en la educación escolar, las pruebas PISA y los resultados que hemos tenido. Y en adultos, en las pruebas PIAC, dan cuenta que el 70% de los adultos tienen analfabetismo funcional. Califican en el nivel más bajo de competencias lectoras y matemáticas el 44%. Eso podrán imaginar cuando uno se compara con los países desarrollados, es totalmente distinto, ¿no? Ahí es el 18% versus el 44% que tenemos nosotros. Y eso, por supuesto, le pone un desafío gigantesco. Y como les decía, la inteligencia artificial, si no tenemos buenas bases educacionales, difícilmente vamos a poder ir incorporándolas a la velocidad que se requiere para aumentar la empleabilidad, para aumentar la productividad del país. En el mundo se estima que 1.100 millones de trabajadores van a requerir reconversión laboral. Y los estudios para Chile hablan de un 46% de los empleos actuales que pueden quedar de alguna manera desplazados por estos desarrollos. Por lo tanto, el trabajo que se requiere para hacer de esas personas, de esos jóvenes, trabajadores preparados para los desafíos que trae el mundo y Chile en particular, son sin lugar a dudas bastante grandes. Pero más aún cuando tenemos a la vista que nuestro mercado laboral ha estado profundamente debilitado. Ya llevamos más de 2 años y medio con tasas de desempleo sobre el 8%, el último dato fue 8,9%. No sería de extrañar que en los meses de invierno lleguemos al 9% producto de la estacionalidad. Y la verdad es que no podemos acostumbrarnos a eso. Son tasas muy elevadas, son más de 900.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Una informalidad que, como les decía antes, no ha cedido y una tasa de ocupación que tampoco logra recuperarse a los niveles prepandemia. Entonces, tenemos estos desafíos, pero además tenemos una situación bastante compleja a nivel local, muy agudizada, por cierto, por costos de contratación que se han ido elevando a lo largo del tiempo. Por nombrar algunos, la indemnización por año de servicio en Chile está muy por sobre lo que es el promedio OCDE y por lo tanto, más con las iniciativas legislativas que hemos visto en los últimos meses, es un tema que encarece sin lugar a duda la contratación. Pero además han habido otros elementos
todos ustedes lo conocen, en la reducción de jornadas, las alzas de salario mínimo por sobre los aumentos de productividad laboral, y también, por supuesto, el aumento de la tasa de cotización previsional, todo lo cual uno puede estar muy de acuerdo o no, pero lo cierto es que eso encarece la contratación y rigidiza también la posibilidad de hacer ajustes en el mercado laboral. Entonces, el foco de nuestras propuestas, dado ese diagnóstico, evidentemente están apuntando hacia la educación y la capacitación, la posibilidad de ir acreditando competencias, ir avanzando a lo largo de toda la vida laboral, no solo en la juventud, generar también, impulsar talento en materias que hoy día están a la vanguardia, abordar los problemas que hoy día hay para dar continuidad a los trabajos, como son las interpretaciones que se han dado respecto de la multifuncionalidad, avanzar que duda cabe en sala cuna para poder aumentar la participación laboral de las mujeres. Tenemos también propuestas en materia de indemnización por años de servicio. Abordamos el tema de los migrantes. No podemos seguir con legislaciones que se hicieron hace 40 años cuando prácticamente no había mucha migración en Chile. Hoy día la situación ha cambiado y hay que relevarlo y hacerse cargo de eso. Mejoras en los seguros de invalidez que hoy día generan de nuevo costos muy elevados y una propuesta que ya la habíamos hecho anteriormente a raíz de nuestro informe para la informalidad laboral, volver a replantear el tema de la PGU diferenciada para motivar no solo el empleo, sino que específicamente el empleo formal que incentive al pago de cotizaciones. Vamos en el quinto, son 6, tranquilo, paciencia, un Estado que acompañe, súper importante. La verdad es que un Estado puede ser un obstáculo o puede ser un facilitador del desarrollo económico de los países. Y en eso tenemos muchos temas que debemos abordar y en los que creo que hay propuestas bastante concretas, porque no cabe duda que en cada foro que uno está, en cada encuentro regional con el mundo empresarial y los gremios, hay una legítima queja, ¿cierto?, del funcionamiento del Estado, de cómo se han trabado los permisos, cómo se ha hecho más engorroso, cómo ha aumentado la discrecionalidad de algunos servicios, y eso es algo que con urgencia necesita ser abordado. Sabemos que el Estado chileno ha crecido enormemente en tamaño, en funciones y en gasto, ¿ah? Hemos pasado de un Estado que era del orden de 21% del PIB a 25%. De 18 ministerios el 90 a 25 ministerios. De una planilla de funcionarios públicos que duda cabe ha aumentado enormemente. Y eso estaría muy bien si es que también las prestaciones hubiesen mejorado proporcionalmente en su calidad. Y lo cierto es que, como botón de muestra, lo que hemos visto es un aumento enorme de recursos, pero sin mejores servicios asociados, como es el caso de la salud, donde hoy día tenemos 2,6 millones de personas, 2,6 millones de personas esperando una consulta de especialista. Y tenemos 400.000 casos de cirugías que no se han podido realizar en el sistema público. Entonces, tenemos un problema y eso hay que abordarlo seriamente. Hay que abordar las trabas burocráticas, hay que abordar la ineficiencia de los servicios públicos de baja calidad y qué duda cabe que eso también está relacionado con el funcionamiento del empleo público. Inevitable, ¿cierto?, hablar de lo que hemos acuñado en Chile como la permisología. Estamos llenos de trabas regulatorias, de plazos que no se cumplen y por lo tanto también ahí hay muchas mejoras que hacer y son parte de esta propuesta. No nos olvidemos que hoy día los permisos o las tramitaciones para sacar adelante proyectos de inversión toman cada vez más tiempo. Hemos pasado de 700 días hace solo 5 años a 1100, o sea, en un par de años más vamos a estar duplicando los plazos. Y la verdad es que detrás de esos números, yo siempre digo, no están todos los proyectos que se cayeron en el camino, que no fueron capaces de solventar lo que significa en recursos y en tiempo esa espera por sacar adelante proyectos y que evidentemente tiene un costo financiero importante. Y por lo tanto, lo que hemos visto es una caída en el número y los montos de
inversión de los proyectos, eso da cuenta las cifras que hemos visto y que mostrábamos antes en inversión, pero además da cuenta, y así lo releva la plataforma Prisma de la SOFOFA, cómo esos proyectos que hoy día están en tramitación se traducen en por lo menos 218.000 empleos menos. Y por lo tanto, acá hay que ponerle rostro humano cuando hablamos de caída de inversión. Esto tiene un impacto en las personas. Por lo tanto, nuestras propuestas apuntan a mejorar todo este sistema, obviamente crecer siempre manteniendo altos estándares ambientales. No hay contradicción en eso, los países que más se desarrollan y más crecen son los que protegen mejor el medio ambiente. Poner trabas y necesidades o requisitos que muchas veces no se condicen con la realidad o con las verdaderas necesidades de protección de medio ambiente no nos lleva a ninguna parte. En esto está en juego, sin lugar a duda, nuestra competitividad. Los capitales compiten en el mundo por sus destinos y, por lo tanto, en la medida que no abordemos estos temas tan fundamentales para el desarrollo de la inversión, no vamos a ver que la inversión pueda volver a tomar vuelo. Los focos de las propuestas, entonces, empleo público, qué duda cabe, tenemos un sistema que crece el empleo público, sabemos todo lo que se ha discutido, ¿cierto? Altos salarios, alto ausentismo, imposibilidad de desvinculación, no hay buenas evaluaciones de desempeño, eso hay que mejorarlo. La tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, otros temas que también tenemos que abordar como país, como la implementación del convenio 169 y la aplicación de la ley Lafkenche, que hoy día está generando problemas no menores, sobre todo hoy día en la zona centro-sur, pero también crecientemente en el norte. Consejo de Monumentos Nacionales, uno de los servicios, ¿cierto?, que ha estado en el tapete en los últimos meses. Cómo generar instancias donde puedan haber desarrollos piloto que puedan convivir. Ese pilotaje del sector privado con la colaboración del sector privado, del sector público, creemos que eso es fundamental. Cómo avanzamos en certeza jurídica, que tiene varios temas institucionales, y también cómo sacamos adelante la reforma procesal civil y la ley de mediación que hoy día se tramitan en el Congreso. Y por último, pero no menos importante, el eje de seguridad y Estado de Derecho. La verdad es que sin seguridad todo lo que hemos hablado no tiene ningún sentido. La seguridad afecta el día a día de las personas, de los trabajadores y del desarrollo de proyectos. Y por lo tanto necesitamos encarecidamente abordar este tema en la medida de lo posible, de lo que puede opinar el mundo empresarial en esto. Esto escapa de alguna manera de nuestras competencias, pero sí tenemos claro que hoy día estamos en un país en que el 30% vive con temor, 3 de cada 4 chilenos ha cambiado su actuar, su día a día, producto de la sensación de inseguridad. Y de acuerdo a los datos de la Cámara Nacional de Comercio, casi un 60% de los comercios han sido victimizados, 6 de cada 10. Entonces realmente estamos en una situación muy compleja que hay que abordar, porque además le genera un enorme costo al país. Estamos hablando más del 2% del PIB en gasto directo de seguridad. Eso es un estudio del año 2022 que traído a los días de hoy son del orden de 7.000 millones de dólares. Eso, para que tengan una idea, es todo el presupuesto del MOP más desarrollo social. Entonces, es mucho recurso que se está gastando y que los resultados todavía dejan harto que desear. Y por lo tanto, la seguridad, tanto para las personas, para el desarrollo de emprendimiento y para la inversión, son clave y tenemos que buscar la forma de que esto se aborde de la manera que requiere y necesita el país. Y bueno, mención aparte, obviamente, es la situación que vive la macrozona sur y también las regiones del extremo norte, donde la situación es bastante más crítica y por lo tanto requieren también de medidas especiales. El foco de las propuestas en esta materia entonces están en cómo podemos perseguir de alguna manera el dinero a través de la trazabilidad en los distintos sectores, con guías de despacho gradualmente que se vayan haciendo electrónicas, cómo limitamos el uso de efectivo en inversiones de alto monto, cómo introducimos tecnología estratégica.
ya de frentón, sean body scanner, rayos en los puertos, etcétera, etcétera, que pasa a ser fundamental para abordar esta temática. ¿Cómo prevenimos que nuestros jóvenes caigan en acciones delictuales? Solo recordar que el desempleo que hablaba antes, que alcanza a nivel país 8,9%, en el segmento de jóvenes alcanza el 22% y jóvenes mujeres 25%. Entonces esas personas obviamente están muy vulnerables a la situación delictual del país. ¿Cómo logramos la reinserción de aquellos que han estado privados de libertad? ¿Cómo hacemos una medición por resultados a las instituciones encargadas de estos temas, a las instituciones públicas? Y cómo abordamos la economía criminal, el terrorismo y el narcotráfico son parte de las propuestas que incluye este informe. Eso es más o menos el diagnóstico. Les decía, el panel que me va a suceder va a entrar más en detalle en las propuestas. Sí quiero decir con esto que el mundo empresarial es un mundo que es agente de cambio, que busca transformaciones, que quiere contribuir, que le importa a Chile. Y en ese sentido, lo que quisimos hacer a través de este trabajo, que ya les comentaba que fue bastante masivo, con harto tiempo, hartas horas trabajando, es hacer una contribución para dar soluciones a los problemas que Chile enfrenta. Porque no da lo mismo si estamos en un país estancado que si estamos en un país que progresa, que le da oportunidad, que le da esperanza a los jóvenes y por lo tanto queremos ser parte de esa discusión y poder con esto contribuir a que desde las distintas candidaturas presidenciales con quienes nos vamos a reunir a partir ya de la próxima semana, queremos que sean medidas que formen parte del debate público durante este año y los siguientes. Y en ese sentido, la invitación es a difundir estas propuestas y ojalá de esa forma que caigan en tierra fértil para el bien de toda la ciudadanía. Lo que tenemos entonces lo van a recibir afuera, también va a haber un QR, es el producto final. Creemos que este es el momento de echar a andar estas propuestas y lograr lo que hablábamos al principio, echarnos a volar. Bien, agradecemos la presentación y las palabras, los mensajes que nos plantea la presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio. Por supuesto, se abre ¿cierto?, un camino amplio de oportunidades y grandes desafíos con los cuales podremos abordar ¿cierto?, en las siguientes semanas. Vamos a dar inicio ahora a un panel de conversación que en esta oportunidad va a estar moderado por la gerenta corporativa de Estrategia y Comunicaciones, señora Carolina Agüero. ¿Cómo está, Carolina? Quien junto a nuestros invitados, distinguidos invitados por supuesto, va a dialogar sobre los contenidos de esta propuesta, va a profundizar en mayor detalle, sus implicancias estratégicas y las prioridades para el desarrollo del país. Así que vamos a invitar a subir a uno, ¿cierto? En primer lugar a don Bernardo Larraín. Adelante, don Bernardo, él es empresario, presidente de las empresas CMPC y fundador de Pivotes. Buenos días, bienvenido. También invitamos a la señora Katia Trusic, abogada, actual directora ejecutiva de la Corporación Grande Pyme, directora de empresas Aguas Andinas, Copeuch, Cementos Bio Bio y consejera de Sofofa. Fue subsecretaria de Economía del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bienvenida. También queremos invitar a la señora Vivian Blanlot, que nos acompaña esta mañana, economista, actualmente directora de las empresas Colbún, Aguas Andinas, del Hogar de Cristo. Vivian tiene una gran trayectoria y experiencia en políticas públicas y, entre otros cargos del Estado, fue ministra de Defensa durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bienvenida también. Queremos invitar también a don Óscar Asbun, gerente general de Compañía Sudamericana de Vapores, presidente del directorio de la sociedad matriz SAAM,
y ex vicepresidente de Sofofa. Adelante, don Óscar. Y finalmente, don Patricio Parodi, empresario y actual presidente del Grupo Consorcio. Bienvenido. Bueno, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a hacer la bajada. La Susana ya nos hizo grandes anuncios titulares, pero aquí tenemos un muy buen grupo que representa a quienes participaron, muchos de ellos lideraron las mesas, cada una con su eje temático. Así que esta es la oportunidad de que conozcamos sobre todo esos 15 motores de alta potencia que decía la Susana, que son los que pensamos que pueden ayudarnos a acelerar el crecimiento en más corto plazo. Así es que gracias a todos por estar acá. Les comento, el panel va a durar máximo 1 hora y yo voy a partir haciéndoles una pregunta y después otra segunda y tienen 5 minutos para responderla. Seamos lo más disciplinados posible para que dure lo que tiene que durar, ¿ya? Bueno, quiero partir contigo, Óscar, ¿ya? Con el tema, tú estuviste en el tema tributario. Y bueno, hemos escuchado a la Susana que tenemos una combinación de obstáculos estructurales que comprometen nuestro crecimiento y sin duda la falta de competitividad tributaria es un factor clave en esto, ¿cierto? Esto pasa además en un contexto mundial en que los países hacen justamente lo contrario de lo que hemos hecho nosotros. Van reduciendo sus tasas impositivas y nosotros hemos ido para el otro lado. Entonces, te pediría que nos contaras, que nos explicaras bien cuál es esa propuesta de este trabajo de motores para hacer más competitivas las empresas, por supuesto, en miras a un mayor crecimiento, inversión y crecimiento. Gracias, Carola. Gracias a CPC por convocarnos a este trabajo. Quiero aportar un par de datos, todo dentro de mis 5 minutos, Eso. que ayudan a entender el fenómeno. Se han hecho 9 reformas tributarias más o menos en los últimos 10 años. La recaudación como porcentaje del PIB básicamente plana. Un punto de crecimiento económico aporta $800 millones al año adicionales en recursos públicos. Si Chile hubiese seguido creciendo a la tasa que mostró Susana antes, es decir, al 5,1 en vez de crecer al 1,9, el Estado chileno tendría hoy día, con las mismas tasas de impuestos anteriores, $26.000 millones de gasto adicional para poder cubrir. Eso es 3 veces la PGU, más de 3 veces la PGU, ¿no? Entonces, la importancia del crecimiento económico es fundamental. Obviamente que los impuestos no es la única razón por la cual el país se ha detenido, pero es una razón importante porque los inversionistas buscan rentabilidad y buscan rentabilidad después de impuestos, que es la que se pueden llevar a su bolsillo. Y hubo una reforma tributaria en el 2014, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que generó cambios muy estructurales en los impuestos, los mostró, nos fuimos a una tasa de primera categoría del 27%, se eliminó la posibilidad de integrar el 100% de los pagos de la empresa a la tributación personal, por lo tanto la tasa marginal se fue al 44-45. Nosotros como grupo de CPC lo que hemos pensado es proponer corregir estos efectos, pero tratar de evitar que esto genere problemas adicionales de déficit fiscal, porque queremos propuestas que sean implementables en el corto plazo, ¿eh? Y en ese sentido, la propuesta va básicamente en varias líneas. Uno, bajar la tasa del 27 al 23% en una primera etapa. El 23% no es una cifra mañosa ni antojadiza, es el promedio de la OCDE. No siendo la OCDE un ejemplo de crecimiento económico, pero por lo menos un piso máximo que uno debiese considerar. Segundo, bajar el tope total imponible desde el 44,45 al 35 como tasa efectiva del capital. Esto tiene un impacto bastante pequeño hoy día en recaudación porque a los expertos, digamos, se han pagado un montón de recursos en impuestos sustitutivos. Entonces, la gente cuando saca hoy día, saca de un pot donde no hay que pagar impuestos como persona natural porque se anticiparon estos impuestos. Pero la utilidad marginal que se acumula hoy día a una tasa del 44-45. Entonces, es un tremendo desincentivo. Por lo tanto, fijar el máximo 35 y 35 de nuevo no es antojadizo, es lo que paga un inversionista que está sentado en Londres o en Uruguay y que construye un supermercado en Maipú. Si se lleva la plata al bolsillo paga un 35, un chileno paga el 44-45. Eso no tiene ningún sentido.
Obviamente y proponemos también la reintegración completa del sistema, o sea, volver a tener 100% de crédito respecto de lo que pagó la empresa. Para compensar esto, porque entendemos que hay un tema de tiempo en que esto requiere que el Estado ajuste sus gastos y balance equilibrio fiscal nuevamente, proponemos temporalmente la existencia de un impuesto al primer reparto del 7%. ¿Ya? De manera que esto permita, para entender los números, ¿cierto?, un punto de impuesto de primera categoría recauda alrededor de 550, 600 millones de dólares al año, dependiendo, y 2 puntos de impuesto al dividendo recauda lo mismo. Entonces, está relativamente compensado. Y este crédito, este impuesto debe ser 100% crédito también a el impuesto final, ¿no? Y parece que ya estoy en mi tiempo. Pero está claro, Oscar. Muchas gracias. Muy completa la propuesta. Katia, nos vamos a otro tema, al tema del empleo. Bueno, por supuesto que con empresas más competitivas como las que aspiramos con este cambio tributario, hay más crecimiento y hay más empleo. Pero la verdad que no es la realidad que nos describía la Susana hace poquito del mercado laboral, ¿no es cierto? Lo que sí hay consenso en que avanzar en flexibilidad, en mayor adaptabilidad, es una herramienta útil y necesaria para lograr esos objetivos de bajar costos de despido, nuevas modalidades de contratación, facilitar el acceso a mujeres, jóvenes, personas mayores, etc. Entonces, ¿nos puedes contar, por favor, Katia, cuáles son las propuestas específicas que nos permitirían lograr estos objetivos en miras a que las personas puedan realmente encontrar empleo? Muchas gracias, Carola, y muchas gracias por la invitación. Primero quisiera partir por agradecer la instancia y felicitar esta iniciativa donde el empresariado toma un rol proactivo en incidir en políticas públicas. Yo creo que aquí, como decía la presidenta, los empresarios tienen un rol que jugar, son creadores de valor, son creadores de sociedad, y en ese sentido estas propuestas constructivas, donde había un aporte transversal de distintos sectores productivos y de distintas miradas, yo creo que son una tremenda oportunidad también de apoyar en este crecimiento al Chile que necesitamos. Y gracias a ustedes por sumarse, por supuesto. No. Me han pedido que hable en particular de las propuestas en torno al empleo. Yo quisiera además destacar que en materia de empleo se ha puesto en el debate público hace muy poco como una urgencia, un sentido de alerta, siendo que llevamos más de 5 años con cifras en torno al 8% de desempleo, pero la última ya colmó el vaso, un 8,9, un 9,9 en el caso de las mujeres, que además son en un 68% jefas de hogar. Entonces esto ya habla, más que el empleo per se, habla de una crisis social que estamos enfrentando si no se hacen medidas, se toman medidas oportunamente. En ese sentido, desde el Observatorio Grande Pyme tenemos algunas cifras que además aumentan la preocupación respecto y la urgencia respecto a tomar medidas en esta materia, que es que con el Observatorio Grande Pyme y la Universidad Católica hemos identificado que hay más de 294.000 empleos que no se han recuperado en los últimos 5 años. Esto es desde las cifras prepandemia. Entonces llevamos 5 años en el agua tibia, sin darnos cuenta que hay casi 300.000 personas que están principalmente vinculadas a las micro y pequeñas empresas que han perdido la mayor cantidad de empleos producto probablemente de los mayores costos laborales referidos al aumento del salario mínimo, los mayores costos de la reforma previsional, las complejidades de la ley Karim, y también de otras leyes sectoriales como el fraccionamiento, que han hecho pérdida de empleos, la mayor regulación en materia de protección de datos, de ciberseguridad, de ley de delito económico, que son todas instancias que generan una gran carga administrativa que muchas veces las pequeñas y medianas empresas no tienen cómo subsidiar o solventar, ¿no? Y eso genera un problema para todo el ecosistema empresarial, grandes y pequeñas. Para ir ya más al grano de la pregunta de las iniciativas que nos plantearon, una de las más importantes tiene que ver con la indemnización por años de servicio. Como decía la presidenta, en Chile se pagan 10 años de indemnización por años de servicio cuando la media de la OCDE está en 3,5. Entonces tenemos ahí un alto costo que por lo demás tiene muchas limitaciones porque no permite que el trabajador, por ejemplo, que es despedido por necesidad de la empresa pueda hacer uso no permite que el trabajador, si no es despedido por necesidad de la empresa, pueda hacer uso de ese financiamiento como una forma también de seguro de cesantía. Entonces, dentro de las propuestas está
reducir la cotización de cargo del empleador a un 1,8% con un tope de 11 años, pero a la vez permitir que el trabajador ya al segundo año se lo pueda llevar, aunque sea despedido por cualquier tipo de causal o incluso por renuncia a todo evento. Que más allá de esos 11 años se pueda seguir cotizando también. La propuesta incluye la posibilidad de que haya un aporte voluntario mayor y eso también que funcione, como decía antes, como una especie de seguro de cesantía que daría flexibilidad. Otro aspecto importante tiene que ver con la multifuncionalidad, o sea, la posibilidad de que trabajadores que hoy día están en riesgo de que sus labores se conviertan en obsoletas, y eso de acuerdo a estudios del CEP, el 46% de los trabajos que hoy día tenemos catastrados tienen riesgo de obsolescencia, hace un llamado urgente a que podamos flexibilizar de cara a las modificaciones tecnológicas y de tipo de trabajos que van a haber en el futuro inmediato. No estamos hablando de aquí, no tenemos 10 años para reconvertirnos, tenemos probablemente muy poco tiempo. ¿Me queda? Te quedan un segundito, pero solo Sala Cuna quizás para cerrar este tema. En materia de Sala Cuna, aquí hay muchas opiniones, un proceso, un proyecto en discusión en el Congreso. Sí hace sentido que esto no sea totalmente de cargo del empleador, sí hace sentido que se permita la libertad de elegir si se quiere poner a los hijos en un estacionamiento público o privado, o incluso que haya un bono de cuidado para aquellas personas que no tienen en su localidad una sala cuna disponible, y que obviamente todo esto pueda ser pactado también tanto para hombres como para mujeres y que de esa manera haya una mayor cobertura que permita al final del día que más de 1 millón de mujeres que están en condiciones de poder insertarse a la fuerza laboral y no lo pueden hacer por el cuidado de terceros, puedan incorporarse. Y solo un paréntesis, esto podría aportar hasta 1,5 puntos del PIB de acuerdo a estudios de la Comisión Nacional de Productividad. Ese debía ser el objetivo de Sala Cuna, del proyecto, digamos, el ingreso de la mujer. Perfecto, gracias, Katia. Bernardo, hablemos del Estado. Te hemos escuchado decir muchas veces que el Estado debería ser un habilitador del crecimiento, ¿cierto? Y pareciera que no lo está haciendo tanto. En Chile tenemos problemas serios con la tramitación ambiental, con los plazos. Bueno, la Susana ya comentó eso, cómo han caído el número y los montos de inversión. Por lo tanto, necesitamos avanzar en iniciativas que de frentón reviertan este problema, ¿cierto? Además, las leyes que mencionábamos ahí en el resumen de la presentación, la ley Lafkenche, el convenio 169 de la OIT, Consejo de Monumentos Nacionales, son también normativas que están impidiendo la concreción de los proyectos. ¿Cuál es la propuesta específica en este gran tema, Bernardo? Bueno, muchas gracias y me subo a las felicitaciones, sobre todo por 3 palabras que mencionó la Susana, que son propuestas nuevas, novedosas y ambiciosas. Yo creo que meterse en propuestas sustantivas, aunque estas hoy día parezcan políticamente inviables, es el rol del mundo empresarial. No es autolimitarse por lo que es viable o no es viable, eso le compete a la política, al mundo empresarial le compete mover el límite de lo posible. Así que eso celebro esa lógica, esa impronta que tiene este documento. En el tema del Estado, digamos, le escuché hace algunos días a Sergio Ursúa, destacado economista, que participó en un panel con Susana y con Jorge Quiroz, que estaba por ahí, decir que si queremos crecer al 4%, la tasa de crecimiento de la última década, ¿no es cierto?, de la inversión, que como dijo Susana está cerca del 1, tenía que multiplicarse por 8. Y el problema no es que no estén los proyectos, el catastro de la Corporación de Bienes Capital, el catastro de Cochilco, el catastro de FIN, son innumerables los proyectos que están en carpeta. Y el problema es que tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que es tal su disfuncionalidad que no será capaz de procesar y resolver este enorme flujo de proyectos que se requieren para crecer al 4% en tiempo y forma. Y por eso el grupo en el cual yo participé nos abocamos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y voy a mencionar 3 cosas principales que estamos proponiendo. Primero, que se abra una ventanilla, una ventana de ingreso temprano de los proyectos de inversión, y esto es especialmente pertinente para grandes proyectos de inversión, que haga un preanálisis que resuelva a través de una resolución vinculante, que le llamamos términos de referencia ambiental, ciertas cuestiones que hoy día permanecen abiertas por todo el proceso ambiental. ¿A qué me refiero? Me refiero a cuál es el área de influencia del proyecto, cuáles son las comunidades que pueden participar y cuáles no están en el área de influencia, cuáles son los impactos principales del proyecto, para que luego, en la etapa segunda, nos aboquemos a evaluar esos impactos principales y no todos los impactos del proyecto. Y en función de los impactos principales, y esto creo que es bien relevante, se pueden definir cuáles son los servicios públicos que tienen un conocimiento específico y pertinente para esos impactos principales. Hoy día cualquier proyecto de cualquier naturaleza
lo observan todos los servicios públicos. Entonces, una vez que se resuelve esto a través de un rayado de cancha, por así decirlo, con información general del proyecto, no con ingeniería de detalle, bueno, se pasa a la segunda etapa, que básicamente se aboca a ponderar si las medidas de compensación y reparación o mitigación son suficientes y no a volver a discutir si el proyecto es viable o no. En la primera etapa se declara viable el proyecto, por así decirlo. En la segunda se pondera cuáles son las medidas suficientes para compensar los impactos. Y esto tiene dos ventajas muy relevantes. Primero, permite ingresar antes. Esto no es una etapa adicional, es un ingreso más temprano. Hoy día en el Mercurio salió un informe, un estudio de la Universidad de Chile que dice que hay 1.300 millones de dólares que se están gastando hoy día en la elaboración de estudios de impacto ambiental. En resumen, eran un conjunto de proyectos que sumaban, era como 10% de la cifra total de inversión. Eso inhibe muchos proyectos, eso hace que una empresa minera, Río Tinto, que tiene un portfolio de proyectos en distintos lugares del mundo, dice, ¿dónde pongo la ficha? ¿La pongo en Chile, que tengo que invertir una enormidad para recién ingresar al sistema? ¿O la pongo en Australia, donde me ofrecen en el fondo una resolución temprana de ciertas cuestiones fundamentales? A eso va esta primera propuesta, ¿no es cierto?, que es muy relevante. La segunda propuesta dice relación con otra tipología de proyectos, que son, por ejemplo, proyectos de ampliación, de extensión de vida útil y de, ¿no es cierto?, actualización tecnológica, muy frecuentes en mineros medianos que al operar están descubriendo nuevas reservas, esas nuevas reservas requieren una extensión de vida útil. ¿Y qué sentido tiene que vuelva a ingresar al sistema? Ese minero tiene un permiso ambiental vigente, ese permiso ambiental identifica los impactos principales, las mitigaciones y compensaciones. Bueno, ¿por qué no le permitimos que en la segunda propuesta una declaración jurada? Que digo, yo certifico que la extensión de vida útil, la actualización tecnológica, la actualización de equipamiento, cumple con los mismos, tiene los mismos impactos, está en la misma área de influencia y tiene las mismas medidas de mitigación y compensación. Si yo certifico eso con declaración jurada, no requiero ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Segunda propuesta y tercera propuesta es relacionado con la judicialización. Aquí, en el fondo, lo que planteamos básicamente es lo siguiente, es decir, bueno, ¿quién puede presentar acciones judiciales? Solamente aquellos que hayan participado en la participación ciudadana, primero. Y segundo, ¿quién responde a la acción judicial? Debería responder el Estado. El Estado le entrega una resolución de calificación ambiental al proyecto. El proyecto puede iniciar su construcción y luego hay un diálogo distinto entre esa persona que se sintió afectada, que presentó un recurso judicial, y el Estado. Y el Estado debe responder con una compensación a esa persona, no paralizando el proyecto. Esas son las tres medidas y solamente una palabra final de que estas cosas no estamos inventando la rueda. Hoy día hay 2 empresas chilenas de nuestro sector que están invirtiendo en 2 estados de Brasil, los proyectos más grandes de celulosa del mundo. Con los mejores estándares ambientales, Arauco, en Mato Grosso do Sur, demoró 18 meses en obtener la aprobación ambiental de un proyecto de 5.000 millones de dólares. CMPC, estamos en el mismo proceso, probablemente vamos a tomar 18 o 20 meses en obtener el mismo permiso. Entonces, esto sí es posible. No mencioné la ILAFKENCHE, no mencioné Consejos Internacionales, pero lo podemos ver en también el son librito, reformas bien relevantes. Pero en el libro de las propuestas, ahí pueden ver el detalle específico de esas propuestas en esa normativa. Gracias, Bernardo. Vivian, seguimos contigo. También, bueno, vemos que hay muchos problemas en el tema del desarrollo de infraestructura, sabiendo que este fue un mecanismo de crecimiento y desarrollo muy importante en Chile. Existen importantes carteras de inversión que están adjudicadas, concesionadas, pero que no se han logrado concretar, ¿cierto? ¿Qué rol juega aquí la asociación público-privada y qué propuestas, qué medidas podemos implementar para que la infraestructura recupere ese protagonismo que tuvo durante tanto tiempo? Bueno, también quiero agradecer el haberme invitado. Creo que ha sido un ejercicio súper interesante y también que muestra la generosidad y el interés que hay en el ámbito también empresarial por proponer cosas para Chile. Así que, y gracias por invitarme a ese esfuerzo. A ver, yo diría que, ¿qué es lo que nos ha pasado con el desarrollo de infraestructura? Tuvimos un periodo en que el impulso que se le dio fue haciendo camino al andar a través del sistema de concesiones, principalmente en los primeros años de los 90, y eso se hizo con una alta participación privada, en el sentido de convocar, preguntar, pedir opiniones y buscar asesoría privada, mucha académica también, para poder desarrollar el sistema y poder focalizarlo. Eso fue un gran éxito y yo me atrevo a decir que a partir del 90, durante unos 15 años, hubo un desarrollo bastante acelerado de infraestructura
que ha sido de gran beneficio para todos nosotros, no solamente para el sector productivo, sino que para el bienestar de los chilenos. Ahora, ¿qué pasó después? Yo voy a aportar aquí algo que tiene algo de diagnóstico. Pasó después que se le empezó a encontrar todos los defectos al sistema. Y entre esos defectos, uno de ellos era la sospecha de que los cambios en los niveles de inversión de los proyectos no tenían justificación y que por lo tanto no se podían acoger. Se acusó al sistema de tener poca transparencia y entonces vino un periodo en que todos los esfuerzos estuvieron dirigidos a mejorar el sistema, con lo cual lo único que hicieron es rigidizarlo hasta un nivel, es que hemos tenido un valle muy profundo, digamos, de inversión a través de este sistema y en general de la inversión pública. Ahora, como lo dijo Susana, efectivamente hay 9.000 millones de dólares aprobados, pero sin poder ejecutarse. Eso tiene ciertas razones que las voy a mencionar. Por otro lado, hay carteras de proyectos enormes para los próximos 10, 15 años, como lo hemos visto, digamos, en el informe de la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene un catastro de cerca de 180.000 millones de dólares, que podrían ser desarrollados en forma bastante rápida si tuviéramos un sistema diligente y dinámico. Ahora, ¿qué es lo que le está faltando a nuestro sistema? En primer lugar, necesita que exista un nivel de cooperación público-privada, que no hay, pero no solamente en que se pida opinión, se requiere un sistema, un elemento de planificación estratégica de las inversiones y de lo que se va a concesionar, que por lo menos cubra 10 años y que se vaya renovando, se tiene que ir actualizando, porque todos sabemos, digamos, que surgen distintas necesidades y eso requiere un proceso de adaptación. Ese proceso tiene que incluir al sector privado, que son los que saben dónde están las inversiones que ellos les puede interesar realizar, y al sector público, obviamente, porque tiene que entender, digamos, meterse en ese ámbito. Lo que hemos tenido ahora es, desde hace años, es más bien una especie de escrutinio por parte del Ministerio de Obras Públicas para mirar qué es lo que hay, más o menos, pero eligiendo cosas puntuales. El número de proyectos concesionados ha caído brutalmente. Recién, yo diría que hace poquitos años, se empezó a reanimar y estamos como en un momento en que sabemos que esto debiera multiplicarse, agilizarse, porque es necesario, porque es imprescindible. Bien, perdona, ¿y algunos mecanismos concretos que No, que nos ayuden a ahora voy a eso. Bueno, primero, un sistema de planificación estratégica. Eso, si no lo tenemos y no es formal, lo demás es solamente, yo lo voy a poner en términos chilenos, picotear. Segundo, que el sistema sea capaz de identificar todas las primeras acciones que se requieren para cada proyecto, y esas primeras acciones son básicamente los estudios básicos que se requieren para poder poner en marcha un proyecto y que eso se haga cargo el Estado. ¿Por qué? Porque entregar un proyecto y concesionarlo con toda la incertidumbre que significa el sistema de evaluación, los permisos, etcétera, en el fondo no está dando, digamos, el apoyo del Estado a una inversión que es vital y crítica para el Estado. Yo diría que eso, o sea, es como una especie de sistema de llave en mano para poder agilizar. Eso significa, en realidad, si lo ponemos todo junto, un sistema de fast track. Y por lo menos, como tercera medida, yo diría que los proyectos que se evalúen y se aprueben durante los próximos 2 años o se inicien, deberían tener claramente un
se tiene que definir estabilidad regulatoria de tal manera que no exista riesgo, digamos, cuando estamos hablando de proyectos que tienen vidas útiles de 30, 40, incluso 50 años. Entonces, yo me quedaría ahí por el momento y me queda el tema hídrico, Sí, vamos a entrar que lo después en vamos esa a ver propuesta después. específica. Sí, eso. Gracias, Vivian. Patricio, nos vamos al objetivo de la profundización del mercado de capitales. Tú estás en este tema, sabemos que un mercado más profundo permite más acceso a capitales a las personas, a las empresas, a las pymes, por lo tanto es muy importante. La reforma de pensiones abre oportunidades, también algunas dudas y temores, pero cuéntanos tú qué acciones permitirían contar con un marco de inversiones más moderno, más flexible, que nos permita lograr este objetivo de profundizar el mercado. Muchas gracias y reitero los agradecimientos a todos. Estamos en agosto, partió por primera vez desde el año 81 ese 1% adicional que se nos va a cobrar, ¿no es cierto?, a los empleadores, que es un decir, ¿no es cierto?, va un 0,1% a la capitalización individual y un 0,9% a un FAP. Y el FAP partió. Y yo estoy muy optimista, porque la institucionalidad de Chile, se habla siempre que es un tremendo activo, pero la institucionalidad son las personas. Y el directorio que eligieron para el FAP, dirigido, no los voy a nombrar a todos, pero don Enrique Marshall, yo con un Marshall voy a cualquier pelea financiera, ¿ya? Las han dado todas, y que él sea el presidente de ese organismo me parece fantástico. Y el director ejecutivo, hasta hace menos de un año, era el gerente general de la GF, la segunda jefe más grande de Chile. Entonces, la institucionalidad en Chile funciona y la gente elegida para cumplir esta función, una de las funciones, es muy relevante, así que yo, después de 25 años de discutir, me parece esto fantástico. ¿Cómo lograr un marco de inversión flexible? Claro, hoy día es mucho más fácil explicarlo. Yo lo voy a explicar con una sola acción. Yo al menos, yo me dedico a esto hace 40 años, es lo único que sé hacer, y hasta hace 2 años no sabía lo que era envidia. Sabía lo que significaba la palabra envidia, pero no sabía que existía una empresa que se llama Nvidia, que ha subido 1.200% en 5 años, que ha subido 1.100% en 3 años, que se ha duplicado en 2 años y que se ha multiplicado por 1,5 en un año. Vale 4,4 trillones de dólares. Entonces, cuando algún burócrata yo le escucho decir que para los portfolios del futuro no se puede permitir contratar asesores externos, yo les digo, vean el diario, ¿no es cierto? El mundo cambió. Hay una gran oportunidad con este nuevo marco de los fondos generacionales, que es la pregunta concreta, ¿no? Hay mucho cuestionamiento y yo creo que hay que hacer 2 premisas para eso. Despacito y buena letra, que hacer las cosas bien es más importante que hacerlas. Vámonos piano piano, vámonos despacio. 2, permitamos que los que administren estos fondos, que se llamen AFP como se llame, tengan ellos la posibilidad de elegir qué portafolio quieren. En un mundo de la inteligencia artificial que cambia todo tan rápido, que ayer teníamos unas tarifas, hoy día teníamos otra tarifa, ¿cómo no va a ser razonable que el que administra los fondos sea él? Y después lo midamos a él. Y yo, Toño, quiero que instaure el premio Cereza, no el premio Salmón. Tiene que ser el premio Cereza para los fondos generacionales que mejor lo hagan. Y tiene que ser, como explicó la Susana, basado en riesgo. Déjenles tomar riesgo. Porque para tomar riesgo, Chile logró lo que logró porque muchos empresarios, algunos de los que están acá, tomaron riesgo. Y uno se equivoca cuando toma riesgo. Y no pasa nada. Porque la gracia de esta nueva reforma de pensiones es que nos vamos a poder enfocar de nuevo en el largo plazo, en los próximos 30 años. Si en los últimos 5 años la AFP han manejado los fondos de pensiones como si fuera un fondo mutuo, porque le podían retirar la plata, se las retiraron. Es el daño más grande que se ha hecho en Chile en el último tiempo, ¿no es cierto? Se retiró los fondos de pensiones. Me dio gusto ayer, ya parece que no van a volver a atacar la AFP los candidatos, ¿no es cierto? Me imagino que cuando lean este proyecto menos lo van a atacar, pero fondos flexibles, tomar riesgo, bien diversificado, contratando a los mejores expertos del mundo. Tenemos acceso a los mejores expertos del mundo para que nos ayuden a administrar estos fondos. Abrámonos a las pymes.
nos vamos a equivocar prestando plata a las pymes. Contratemos gente especial para que le preste plata a las pymes y que pueda desarrollar el gran mercado que da empleo en Chile. Entonces, cuando se habla de supervisión basada en riesgo, dejen que tomen riesgo los que son expertos en esto y después los medimos. Y si lo hacen mal, no le da el premio cereza, le da el premio limón, pero limón podrido. ¿Ah? Entonces, se abre una oportunidad salvaje, si es que lo hacemos bien, hacerlo despacio, hacerlo con calma, pero aprovechando que Chile tiene acceso a todos los mercados del mundo e invertir en distintas clases de activos, las mejores. ¿Cuáles son? No sé. Si hubiera sabido envidia, no estaría acá, estaría en el... Y me da mucha envidia no haberlo sabido. No tienes, Patricio, aprensiones, no estás preocupado de que la implementación siempre, pueda... pero se me quitaron mucho las pensiones la semana pasada cuando vi no es que sea modular, pero es una señal muy potente que el señor Marshall y el señor Soto, se llama Sergio, están a cargo del FAP, que va a ser... no me aprendí, no me puedo aprender de memoria qué significa el FAP, pero me aprendí la sigla. Eso, ¿no? Hay aprensiones, como siempre, pero me parece que la gente que eligieron para partir esta reforma profesional no puede haber sido mejor. Está bien, confiamos en ellos entonces. Vivian, volvemos contigo, que quedó pendiente esa parte tan importante de infraestructura, que son aquellas implementaciones que los desafíos del cambio climático nos están imponiendo. En este caso nos referimos a la crisis hídrica. Ya tenemos regiones, la segunda, la tercera, la cuarta, con problemas gravísimos. La SNA tiene diagnósticos muy claros de cómo se está afectando la productividad de las hectáreas, la cantidad de lugares donde se puede realmente cultivar. Por lo tanto, la Mesa de Infraestructura puso foco específico en este tema. Entonces, si nos puedes contar ahí cuáles se dirían los caminos a seguir para enfrentar este tema de la crisis hídrica en relación a la infraestructura. Bueno, nosotros tenemos dos problemas. La reducción de la cantidad de agua que recibimos cada año y que se va a ir profundizando, y también la variabilidad en términos temporales, porque vamos a tener mucha agua acumulada en poco tiempo, pero que no podemos retener. Entonces, obviamente que hay soluciones que son tan obvias que uno dice, ¿por qué han estado ausentes? Bueno, en primer lugar, hacer uso del tremendo borde costero que tenemos para poder obtener agua desalada. Eso, curiosamente, empezó con bastante dinamismo por parte del sector privado. Hay 28 desaladoras funcionando. Pero claro, se hicieron de acuerdo a los intereses de empresas específicas, particularmente la minería. Pero no se han hecho desaladoras con un sentido de multipropósito, pensando un poco más, digamos, en otros usos. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? Porque para poder explicarlo tengo que decirlo. Recién, yo creo que hace un par de años, si es que, digamos, el Ministerio de Obras Públicas se dio cuenta que podía buscar un sistema de concesiones para desaladoras. Recién. Y eso ha andado extraordinariamente lento. Por otra parte, los proyectos de desaladoras patrocinados por el Estado han tenido muchas vueltas y no se han podido, obviamente, materializar. Entonces, aquí se requiere nuevamente un sistema que identifique, y esto no es una simple concesión, porque aquí hay que mirar qué pasa en el borde costero. El borde costero no puede ser algo que se llena de desaladoras con fines específicos y únicos, digamos. Y ese es un tema. La asignación de espacio en el borde costero es un problema hoy día bastante grande y se va a acrecentar en la medida que usemos más este sistema, digamos, los sistemas de desalación. Por otra parte, lo vemos todos, digamos. Llueve mucho un par de días, perdemos esa agua, nos inundamos, digamos, pero después en verano no hay agua. Se abandonó la idea de hacer represas hace mucho tiempo, excepto algunas pequeñas represas con fines de riego, pero hace mucho tiempo. Y no tenemos algo muy antiguo, no ha aumentado algo muy antiguo, que son los embalses con capacidad de regulación. Y por lo tanto estamos perdiendo agua porque no tenemos la valentía de decir
que necesitamos represar agua. Y eso es un error estratégico monumental. Por lo tanto, esa es una medida que se incorporó y que a mí me parece que es urgente. Urgente por varias razones. Primero, para reducir las inundaciones. Y segundo, para no estar perdiendo el agua y encontrarnos, digamos, con crisis hídricas cada vez más serias cada verano. Perfecto. Le llamamos proyectos estratégicos de adaptación a toda esa línea de propuesta. Muchas gracias, Vivian. Bernardo, seguimos con el tema del Estado, pero también ahora con un problema bastante apremiante y específico, que es el empleo público. Ahí tenemos, ustedes, tú con Pivotes y tú personalmente, has trabajado mucho este tema. La gente, la ciudadanía demanda que un Estado que, como decía la Susana, un Estado que acompañe, ¿cierto? Y una institucionalidad independiente también para la evaluación de políticas públicas. Y hay dos propuestas distintas que se relacionan y que quisiéramos que nos contara cómo avanzar en esa línea. Sí, mira, ¿por qué es tan relevante el tema del empleo público? Porque finalmente habilita cualquier cosa que se pueda hacer en el Estado. Muchas veces uno escucha a los candidatos como si fueran magos, digamos, decir: voy a reducir tantos empleos públicos, voy a cerrar los programas públicos mal evaluados. Y eso siempre llevamos años prometiendo eso, y cada vez que se llega al gobierno se encuentran con la rigidez del estatuto administrativo que data del año 1989. Por lo tanto, yo siempre soy medio escéptico de esas medidas de gestión voluntariosas, digamos, que simplistas, digamos, y yo creo que hay que hacer reformas difíciles, y una de ellas es la reforma del empleo público. Piensen ustedes que detrás de cada programa, esos mal evaluados, hay personas. Y por lo tanto, cuando un gobernante, cuando un alcalde quiere cambiar un programa, bueno, se encuentra con esa rigidez. Y por lo tanto es totalmente fundamental porque es habilitante del resto. Y pasa por un cambio legislativo. Aquí no hay medidas de administración, no hay voluntarismo. ¿Y cuáles son los cambios fundamentales que se proponen, ¿no es cierto?, en el documento de la CPC? ¿No es cierto? Básicamente es un nuevo régimen de empleo público que regule todo el ciclo de vida del funcionario, su selección, contratación, promoción, evaluación y desvinculación. Que, por ejemplo, establezca un sistema de evaluación de desempeño que fuerce una distribución. Hay personas que están bien evaluadas, personas que están medianamente evaluadas y personas que tienen un desempeño insatisfactorio. Hoy están todos bien evaluados, lamentablemente. Hoy día están en el 100% bien evaluados. Que, por ejemplo, aquellos que están en el 5% peor evaluados en 2 años consecutivos, bueno, puedan ser desvinculados con una debida protección, digamos, como por ejemplo puede ser un seguro de desempleo. Por otro lado, el régimen de empleo público tiene que separar nítidamente lo que es gobierno con sus funcionarios de confianza. Vimos hace poco en la segunda, ¿no es cierto?, los funcionarios supuestamente expertos en seguridad, ¿no es cierto?, el Ministerio de Seguridad. Está bien que un ministro tenga un pequeño gabinete, pero ¿por qué tiene que estar en el fondo esa abundancia de personas políticas en una función tan específica y tan especializada como es la seguridad? Entonces tiene que estar limitado los funcionarios de confianza y separado completamente del funcionario profesional técnico de la administración pública. Tiene que haber movilidad entre servicios. Hoy día un funcionario de la Dirección General de Agua no puede postular a la subsecretaría de, no sé, de Obras Públicas, en fin, dentro de un mismo ministerio incluso. Entonces son cuestiones fundamentales que se requieren reformar en el régimen de empleo público. Y tú mencionaste también otra propuesta que se hace, ¿no es cierto?, que es, uno lo puede presentar como una institución, que sería la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, o lo puede presentar también como un proceso, un derrotero por el cual deba pasar toda nueva regulación en Chile. Y ahí está incluido, por ejemplo, el tema de los regulatorios sandbox, donde se puede experimentar nuevas regulaciones, digamos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que existe una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, hay un proyecto de ley en el Congreso que tiene que ser mejorado, pero sobre todo que existe un derrotero, o sea, en la etapa prelegislativa, que sea transparente y legítimo y necesario que los agentes regulados participen, opinando transparentemente respecto del diseño de ese proyecto de ley. Que también haya participación ciudadana, porque de repente es valiosa la experiencia del usuario de una determinada regulación, que haya análisis experto, que haya experiencia comparada. Entonces tú recabas eso en un proceso normado, obligatorio, por el cual debe pasar toda nueva regulación. Eso es la parte ex ante. Y en la parte ex post, una vez que se implementa, que tenga una rutina de evaluaciones y que si una determinada regulación cumplió un cierto plazo y no fue bien evaluada, bueno, que automáticamente se extinga.
Esas cosas, nuevamente, no estamos inventando la rueda. Esto lo recomienda la OECD. La OECD dice el proceso regulatorio de Chile es de los peores de la OECD. No solamente tenemos la tasa de impuestos más alta, sino que también tenemos de los peores procesos regulatorios porque no establece este derrotero. Cuando hay un cambio sofisticado técnico en la ley FinTech, es necesario que opinen los bancos, que opinen, ¿no es cierto?, todos los agentes regulados, en el fondo, porque más allá de que cada uno tendrá su interés, bueno, si es transparente y es normado y es un plazo finito, bueno, todos estarán en el fondo transparentemente participando en ese proceso regulatorio. Entonces, el régimen de empleo público y mejorar el proceso regulatorio me parece que son dos cuestiones totalmente habilitantes para tantas cosas que de repente se dice que se van a hacer, pero que finalmente están restringidas por los marcos regulatorios institucionales, y por lo tanto sí se requiere cambiar los marcos regulatorios institucionales y no basta con el voluntarismo de decir yo llego y soy Superman y voy a cambiar todo. Por supuesto, gracias Bernardo. Patricio, volvemos contigo con otro tema. Tú estuviste incluso liderando la mesa de seguridad, ¿cierto? Bueno, sabemos cómo le afecta a las personas, cómo... Sabemos cómo le afecta a las personas la inseguridad, la violencia, la delincuencia y también a las empresas. Tantas veces hemos oído decir que la crisis delictual es un impuesto para las empresas, ¿cierto? El tema, las propuestas están en seguridad ciudadana, pero también en el tema del Estado de Derecho y economía criminal y eso. ¿Cuáles destacarías tú como principales para abordar desde el sector privado con toda la humildad y racionalidad que podemos aportar nosotros? Porque sabemos que garantizar la seguridad es rol del Estado, pero los privados podemos aportar. Yo resumiría que primero yo agradezco mucho a los que participaron en este, porque teníamos ministros, exministros, ex subsecretarios, ¿no? Estaba Daniel Johnson, que de paso de Dana, que sabe mucho. Entonces, yo diría que con todos los caveats, que el tema de la seguridad es tremendo, el estudio de CAPRES, que yo recomiendo leerlo, de Leo Hernández, digamos, de lo que mencionó Susana, de cuánto cuesta la inseguridad en Chile, 2,2% del PIB, es increíble. Pero claro, yo pensaba cómo dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede apoyar? Bueno, hoy día la tecnología permite apoyar mucho. Y doña Dorothy enseñó que cruzando 2 bases de datos logró bajar los siniestros de la ISAPRE como nunca en la historia. Ese es un ejemplo donde la participación privada de tener la información, los datos, bien manejado por un ente, como bien decía Bernardo, por un ente que ocupe bien, porque el tema de los datos es lo que ha parado esto, ¿no? Pero lo que hablaba Susana, la trazabilidad de la guía de despacho, que sea todo electrónico. Lo que decía Javier Echeverry, ¿no es cierto?, que ahora está buscando trabajo, pero Javier decía que se habían parado de parar los camiones en la carretera. Hoy día con la tecnología que existe, Katia Katia era parte en su otra vida laboral, digamos, el reconocimiento facial de la gente que va a los malls. Si sabemos que los malos están entrando al mall, ¿cómo no vamos a poder llamar a carabineros que vengan a buscar los malos que están en el mall, digamos? Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer. Yo quiero mencionar 2 ejemplos concretos que está haciendo la CPC, ¿no? Esto de Empresas por Chile, Barrio Seguro, es tremendo, ¿no? Que podamos participar, ¿no es cierto? Y también participa la CPC, y también lo mencionó Susana, Juntos por la Reinserción. Nos enfocamos mucho también a cómo prevenir el delito. Y el último punto, esto está mucho mejor explicado, ¿no? Lo que he dicho, léanlo, son 5 puntos, son los últimos 5, pero el tema, ¿no es cierto?, se me fue la onda, el tema de la tecnología, usar la tecnología y, claro, el accidente de los mineros también me trajo algo, que haya alguien que audite a las policías, que sea ese ente estatal. Lo primero que dijo Máximo Pacheco el domingo fue: queremos que alguien de afuera nos venga a decir que hicimos mal. Bueno, sería muy bueno que alguien de afuera pudiera decirle, ¿no es cierto?, a los chilenos qué están haciendo mal Gendarmería, las policías, y eso tiene que ser algo que nosotros podemos apoyar en términos de gestión. Eso. Sí, perfecto. Ahí van a ver también que hay temas de fortalecimiento institucional y lo de la colaboración público-privada clave. Y en eso estas iniciativas que menciona Patricio, para que no se les olviden, Empresas por Chile y la reinserción, es clave la participación del sector privado colaborando en esos objetivos. Óscar, volvemos con el tema tributario. Vámonos ahora con el tema de la necesidad de incrementar el ahorro, ¿cierto? Y de simplificar también el sistema. Relacionado con eso está esta discusión que se ha dado en torno al impuesto territorial, que finalmente, bueno, son las personas las que los pagan y las propiedades tienen un rol clave también a nivel de ahorro. Tú nos vas a explicar eso. ¿Cuál es la propuesta en este tema? Oye, para tomar el guante de Bernardo de que tenemos que hacer propuestas más allá de la caja, se me quedó una cosa fuera en el anterior. Nosotros estamos proponiendo que
ojalá al final del próximo gobierno la tasa de primera categoría llegue al 19%, que es de verdad lo que se requiere. Una propuesta ambiciosa. Oye, 19% para entender, disponibiliza 5.500 millones de dólares de capital adicional que quedaría en las empresas operativas. Si tú le metes leverage, otros 5.500 millones, estamos hablando de 11.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB, nos faltan 4 para crecer, hay que llegar a 29 de vuelta, estamos en 24. O sea, esto es realmente relevante. Y eso compensarlo con eliminar el subsidio al diésel también gradualmente, que va en la dirección además adecuada. Ahora sí me voy al tema. Oye, el PIB se compone básicamente de dos componentes centrales, capital y trabajo. El trabajo representa alrededor del 50% del PIB, pero si uno le asigna la innovación, el aumento de productividad, también al mejor capital humano, esto es un acelerador súper relevante del crecimiento y eso es donde tenemos problemas. Entonces, las propuestas nuestras nos encantaría ir en la dirección de igualar la tasa máxima al 35 que estamos proponiendo a las empresas, pero entendemos que, dada la coyuntura, lo que estamos proponiendo aquí son cambios que son bastante mínimos, pero que creemos que es de justicia, de simplificación y con incentivo relevante al ahorro. Entonces, cuando uno mira, lo primero que proponemos es la redefinición de cuál es la renta líquida de una persona natural. Para entender esto, yo soy un poco latero, pero las personas tributan en silos. Si uno tiene un ingreso por honorario, paga el impuesto, 40% si es que está en la tasa máxima. Si además tiene ingresos por capital, paga separado, se suma para ver a qué tasa llega, pero si pierde plata en el capital, no se suma. Entonces, lo que estamos diciendo es, oiga, todos los ingresos de las personas que generen un aumento de patrimonio efectivo o caída de patrimonio efectivo, porque quizá le fue mal en las inversiones, se consideren para calcular en qué tasa la persona llega. Porque hoy día, al no existir eso, existen un montón de estructuras. Las personas están obligadas a constituir sociedades, porque en las sociedades obviamente sí se combinan todos los ingresos. Entonces, esto es un sistema mucho más transparente, mucho más sencillo y mucho más justo. Porque en el límite, una persona que tiene un sueldo, que perdió dinero en sus inversiones, porque resulta que las bolsas del mundo cayeron, y puede haber perdido plata en la FP, puede haber perdido plata en un montón de lados, digamos, que ocurrió en la pandemia, ¿verdad? Puede haber pagado un montón de impuestos y estar mucho más pobre al final del año que el año anterior. Por lo tanto, pagó una tasa de impuesto infinita. Entonces, esto resuelve ese problema. Segundo, proponemos que para efectos de incentivar el ahorro y también ayudar a la profundidad del mercado de capitales, se fije una renta, un impuesto único a las rentas pasivas nacionales y extranjeras, que ese impuesto sea bajo, 10%. Porque eso incentiva que las personas puedan invertir no solo en fondos, sino que en instrumentos directos, porque hoy día esto es igualar las tasas, 10%, las personas pueden pagar 10% por todos los instrumentos que tienen presencia bursátil, pero es una definición arbitraria. ¿Por qué no pueden pagar 10% por un depósito a plazo? ¿Por qué no pueden pagar 10% por comprar acciones de una empresa que no tenga presencia bursátil, que además son las que requieren más financiamiento? ¿Por qué no pueden comprar un bono directo de una empresa que no tiene presencia bursátil, que también requiere financiamiento? Entonces, esto contribuye a la profundidad del mercado, contribuye a que haya más incentivo al ahorro y a que haya más incentivo a la generación de capital humano. También creemos que es importante, si creemos en el capital humano, permitir algunos gastos tributarios. O sea, la persona que invierte en su formación, en aumentar su productividad, también deberá poder descontar eso. Y voy al tema territorial. Está bien. Oye, en el tema territorial que está bien de moda, nosotros proponemos tener como objetivo en esta propuesta mantener el 1,3% del PIB que recauda hoy el sistema. Eso es lo que recauda. Todas las contribuciones recaudan un 1,3% del PIB. Pero reordenarlo, de manera de evitar los problemas que tiene, que son arbitrariedad en la definición del avalúo. ¿Qué es lo que decimos? Oiga, olvídese el avalúo. Tome el contrato de compraventa. Ese es el valor de la propiedad. Si fue hace 10 años, es hace 10 años. Cuando usted lo compró valía eso, son las mismas UF hoy día
y por lo tanto usted tiene certeza jurídica total de cuánto le costó esa propiedad por el resto de su vida. Ahora, el que la compra a un precio distinto le va a cambiar el valor, pero no que sea un burócrata el que define que el valor cambió, porque esa es una utilidad no realizada. Y esto es un impuesto al patrimonio, ¿no? Sobre una utilidad además no realizada. Segundo, obviamente que eso implica una baja muy significativa de la tasa de impuesto que se aplica, porque esto aumentaría muchísimo la recaudación, lo que estamos diciendo. Entonces, hay que bajar la tasa y hay que ajustarla para que esto llegue al 1,3. Y tercero, eliminar la exención de las propiedades. Lo que debiese estar exento de una contribución no es la propiedad, es el dueño de la propiedad. Por lo tanto, nuestra propuesta es eximir al 40% más pobre de la población y a todos los adultos mayores del pago de contribuciones, pero no eximir propiedades, eximir por razones de condición socioeconómica. Eso. Gracias, Óscar. Sin duda, las personas ahorran mucho en propiedades, por lo tanto, sería una buena noticia avanzar en esa línea. Los activos de las personas son su propiedad. Mira. Excelente. Katia, bueno, nos falta un gran tema, que es el tema de la irrupción tecnológica y la inteligencia artificial. Les quiero comentar que este tema se trabajó específicamente en una mesa y luego las propuestas se incluyeron en todos los temas porque la verdad que es un desafío transversal y un facilitador para lograr otros propósitos. Entonces, te quería preguntar, Katia, para ir terminando, ¿cómo vieron ustedes que podía aprovecharse las oportunidades que ofrece la tecnología, la inteligencia artificial, y para que más que una amenaza finalmente termine siendo un facilitador de que más personas tengan empleo, de que tengan mejores salarios, de que haya más productividad y más eficiencia en las empresas? Sí, la verdad es que es un tremendo desafío, máximo cuando tenemos un problema social de base tan grave como que el 70% de las personas no entiende lo que lee, no resuelve problemas matemáticos ni problemas sencillos de la vida cotidiana. Entonces, yo creo que aquí hay un problema estructural que hay que partir resolviéndolo para las generaciones futuras, ¿no? Desde la sala cuna, y por tanto todos estos proyectos están entrelazados, lo que tiene que ver con empleo, pero también con la formación de capital humano. A lo largo de la vida de los estudiantes, mejorar la calidad de la educación, la evaluación docente, la posibilidad de la elección entre públicos y privados, reponer los colegios de excelencia, los liceos de excelencia, para terminar al final de la carrera técnico profesional, media o superior, técnico profesional superior, con mejores contenidos que se alineen a lo que las empresas realmente están necesitando hoy. En esa línea van las propuestas de este capítulo. Obviamente que... Hay propuestas para las pymes también en este capítulo. Por supuesto, porque para las pymes es aún más difícil capacitar, más engorroso participar de la franquicia Sense porque no tienen la capacidad administrativa que tienen grandes empresas para poder postular, y también porque el Sense, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, todavía tiene resabios de burocracia y dificultad de entrega de recursos, lentitud y desacople de lo que se está ofreciendo como contenidos con lo que realmente están necesitando las empresas. Entonces aquí 2 puntos. Uno, el trabajo increíble que está haciendo Sofofa en materia de definición de lo que son las aptitudes laborales, las necesidades del mundo empresarial, la generación de contenidos, microcontenidos que hoy día está de moda para este reskilling y upskilling de trabajadores, que son fundamentales para esta alineación entre lo empresarial y la formación de estos estudiantes que hoy día todavía tenemos esperanza de que puedan ir a lo largo de su vida profesional adquiriendo las competencias necesarias. Pero esto es probablemente uno de los problemas sociales también, junto con el desempleo, que más impactan a nuestro país hoy. Hay ejemplos virtuosos de esto y de colaboración público-privada, por ejemplo en Alemania con la formación dual. O sea, hoy día todas las empresas debieran estar teniendo programas con estudiantes de la enseñanza media o de la técnica superior, donde le están tempranamente dando capacitación, habilidades para el mundo del futuro laboral. Alemania con esto logró disminuir a un 6% la desocupación de jóvenes, con lo cual hay ejemplos virtuosos en el mundo que se podrían imitar y podríamos tomar evidencias que ya están probadas en alguna parte. Lo mismo respecto a estas microcredenciales en Australia, en Canadá, donde hay ejemplos virtuosos de contenidos que a lo largo de la vida uno con pequeñas dosis de
información, de capacitación, va logrando certificarse o titularse en distintas habilidades sin tener que suspender su vida laboral para trabajar en la noche o en el día y estudiar a doble turno. Sin la rigidez que está de una carrera. Sin la en rigidez largo de una plazo, recadera. cuando el mercado está cambiando. Exacto, de los contenidos de las carreras que en muchos casos ya los estudiantes de hoy ya no van a tener las habilidades para el trabajo del futuro. Entonces, esa colaboración público-privada, donde el empresariado realmente sabe lo que necesita de habilidades de los técnicos que se están formando hoy, es fundamental. Eso, en esa línea va. Sí, bueno, es un desafío grande y la verdad que agradecerle especialmente a esta mesa de inteligencia artificial y tecnología que hizo sus aportes en todos los ejes, así que fue muy importante. Bueno, estamos en el tiempo, pudimos repasar, yo les diría que unas 30 propuestas se mencionaron en esta conversación, son 50, 15 motores de alta potencia para que ustedes revisen el libro y agradecerles a Bernardo, la Katia, Vivian, Oscar y Patricio, muy especialmente este panel y yo creo que ya vuelve la Susana a darnos un saludo final para ir cerrando. Muchas gracias. Bien, bueno, agradecemos a nuestros panelistas, a Carolina también por haber conducido y profundizado un poco más en todas las iniciativas que se han presentado esta mañana. También recordarles que a la salida del auditorio van a poder retirar un ejemplar en copia física, también van a poder escanearlo a través de un código QR, no sé si lo tenemos acá, acá está, pueden escanearlo para poder tenerlo en formato digital. Bueno, agradecerles la participación a todos y ahora sí que dejo un saludo final de nuestra presidenta Susana Jiménez. No, muchas gracias. Simplemente agradecer la presencia, agradecer especialmente a todos quienes fueron parte de este informe. Esperar, como dije antes, que caiga en tierra fértil. Vamos a aprovechar este año electoral, pero vamos a seguir promoviendo estas medidas e invitarlos a todos ustedes también que sean parte de la difusión de estas medidas porque creemos que de verdad podemos hacer una diferencia en el futuro del país. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a ustedes por estar acá.